Parashá Kitizá. Yahweh dijo a Moche, Kitizá, cuando formes un censo de los Beneí de Israel y los inscribas cada uno al inscribirse, pagará a Yahweh un rescate por su vida, para evitar la diseminación de una plaga entre ellos en el tiempo del censo. Todos los sujetos al censo pagarán una ofrenda a Yahweh de medio shekel, que es una quinta parte de una onza de plata. Conforme a shekel del lugar Kadosh, un shekel es igual a 20 yerat. Todos los mayores de 20 años que están sujetos al censo darán la ofrenda a Yahweh. El rico no dará más ni el pobre dará menos que medio shekel. Cuando den la ofrenda de Yahweh para la expiación por sus vidas, tomarás el dinero de la expiación de los Beneí de Israel y lo usarás para el servicio del Mizkan del Edud, para que sea un recordatorio de los Beneí de Israel delante de Yahweh, para expiar por sus vidas. Yahweh dijo a Moche, harás la pila de bronce, con una base de bronce para lavarse. Ponlo entre el Mizkan del Edud y el Mizbet, el altar, y pon agua en él. Aarón y sus hijos se lavarán sus manos y sus pies, y cuando ellos entren al Mizkan del Edud, se lavarán con agua, para que no mueran. También cuando ellos se acerquen al Mizbet para administrar, quemando una ofrenda para Yahweh, ellos se lavarán sus manos y sus pies para que no mueran. Esta será un estatuto perpetuo para ellos por todas sus generaciones. Yahweh dijo a Moche, toma las mejores especies, 500 shekel de mirra, que es igual a 12 libras y media. La mitad de esta cantidad, 250 shekel de canela aromática, 6 cuartos libras, 250 shekel de caña aromática, 500 shekel de casia, usa la medida del lugar Kadosh, y un galón de aceite de oliva. Y harás con ello un aceite Kadosh de unción mezclado. Mézclalo y perfúmalo, como lo haría un experto perfumero. Será aceite Kadosh de unción. Úsalo para ungir el Mizkan del Edud y del arca del testimonio. La mesa y todos los utensilios, la menorá y todos los utensilios del Mizbet del incienso. El Mizbet para las ofrendas quemadas y la pila de su base. Las dedicarás serán especialmente Kadoshim, y cualquier cosa que los toque será Kadosh. Entonces ungirás a Aarón y a sus hijos y los dedicarás como Kadoshim para servirme a mí en el oficio de Cohen. Dile a los hijos de Israel, este será aceite Kadosh de la unción para mí y por todas sus generaciones. No se usará para ungir el cuerpo de una persona, que no harán ninguno como él, con la misma composición de ingredientes. Es Kadosh, y tú lo tratarás como Kadosh. Cualquiera que haga una unción como esta y la use a una persona no permitida, será cortado de su pueblo. Yahweh dijo a Moche, toma las sustancias aromáticas de las plantas, resina de bálsamo, bonilla, galvano aromático, estas especies con incienso puro, todas cantidades iguales, y hace incienso mezclado y perfumado como lo haría un experto perfumero, rociado con sal puro Kadosh. Molerás muy fino y un poco de ello y ponlo frente del Edud, en el Mizkan del Edud, donde me reuniré contigo, y lo considerarás como especial Kadosh. No harás para tu propio uso ningún incienso como este, con la misma composición de ingredientes. Lo tratarás como Kadosh para Yahweh. Cualquiera que haga como este para usar como perfume será cortado de su pueblo. Yahweh dijo a Moche, yo he señalado a Besail, el hijo de Uri, el hijo de Ur, de la tribu de Yahudá. Yo le he dado a él con el Rúa del Ser Supremo, con sabiduría, entendimiento, conocimiento referente a todos los tipos de artesanía. Él es maestro de diseño oro, plata y bronce, cortando piedras preciosas para montar tallas de madera y toda otra arte. Yo también he nombrado como asistente a Oholiab, el hijo de Achisamad, de la tribu de Dan. Además, yo he dotado
a todos los artesanos con sabiduría y para hacer que todo lo que yo te he ordenado. El Mizcán de Edut, el arca del testimonio, la cubierta del arca sobre ella y todo mobiliario de la tienda. La mesa, los utensilios, la menorá pura y todos sus utensilios. El misbeh, el altar del incienso. El misbeh, el altar para las ofrendas quemadas y todos sus utensilios, la pila y su base. Las vestiduras para oficiar, las vestiduras kadoshim para Aarón, el Cohen, y las vestiduras para sus hijos, para que ellos puedan servir en el oficio de Cohen. El aceite de la unción y el incienso de especies aromáticas para el lugar Kadosh, Macón Kadosh, ellos harán todo conforme a lo que yo he ordenado. Yahweh dijo a Moshe, dile a los hijos de Israel, ustedes observarán mis Shabbatot, porque esta es una señal entre yo y ustedes, por todas sus generaciones, para que ustedes sepan que yo soy Yahweh, quien lo aparta para mí. Por lo tanto, ustedes guardarán mi Shabbat, porque es apartado para ustedes. Todos los que traten como ordinarios serán puestos a muerte, porque cualquiera que haga cualquier trabajo en él será cortado de su pueblo. En 6 días el trabajo será hecho, pero el séptimo día es Shabbat, para el descanso completo apartado para Yahweh. Cualquiera que haga algún trabajo en el día de Shabbat será puesto en muerte. Los hijos de Israel guardarán el Shabbat, observarán el Shabbat por todas sus generaciones como perpetuo, pacto perpetuo. Es una señal entre yo y los Beneí de Israel, para que siempre, porque en 6 días hizo Yahweh, hizo los chamagín y lo harés, la tierra, pero en el séptimo día él cesó de trabajar y descansó. Cuando él había terminado de hablar con Moshe en el monte Sinaí, Yahweh le dio las 2 tablas del Edut, tablas de piedras inscritas por el dedo del Ser Supremo. Cuando el pueblo vio que Moshe se estaba tomando mucho tiempo en descender a la montaña, ellos se reunieron alrededor de Aarón y le dijeron, ocúpate y haznos ídolos para que vayan delante de nosotros, porque este Moshe, el hombre que nos sacó de la tierra de Misrayim, no sabemos qué le haya acontecido. Aarón les dijo a ellos, hagan que sus esposas Beneí e hijas se quiten los aretes de oro y me los traigan a mí. El pueblo se quitó los aretes de oro y los trajeron a Aarón. Él recibió lo que ellos le dieron, lo fundió y le dio forma de un becerro. Ellos dijeron, Israel, aquí está tu Ser Supremo, que te sacó de la tierra de Misrayim. Al ver esto, Aarón edificó un misbeh delante de él y le proclamó, mañana será fiesta para Yahweh. Temprano en la siguiente mañana ellos se levantaron y ofrecieron ofrendas quemadas, presentaron las ofrendas de Shalom. Después el pueblo se sentó a comer y a beber, y ellos se levantaron para entregarse a rebeldía. Yahweh dijo a Moshe, desciende, apúrate. Tu pueblo que has sacado de la tierra de Misrayim se ha vuelto corrupto. Tan rápido se han vuelto del camino que les ordené seguir. Ellos tienen una estatua de metal fundido de un becerro. La han adorado y han hecho inmolación a ella y han dicho, Israel, aquí está tu Ser Supremo que te sacó de la tierra de Misrayim. Yahweh continuó hablando a Moshe y yo he estado observando a este pueblo. Tú puedes ver lo duro de servir que ellos son. Ahora déjame solo para que mi ira se pueda encender contra ellos y ponga fin a ellos. Yo haré una gran nación de ti en lugar de ellos. Moshe le suplicó a Yahweh, de Ser Supremo. Le dijo, Yahweh, ha de descenderse tu ira contra tu propio pueblo, el cual tú sacaste de Misrayim con gran poder y con una mano fuerte. ¿Por qué dejar los Misrayim digan, fue con intenciones malignas que él los sacó, para matarlos en las montañas y borrarlos de la faz de la tierra? Vuélvete de tu ira furiosa, aplácate, no traigas tal desastre sobre tu pueblo. Recuerda a Abraham, Isaac y Israel, tus siervos a quienes tú juraste por ti mismo. Tú les prometiste, yo haré tu simiente tanto como las estrellas del firmamento, y yo daré a esta tierra a la cual yo le he hablado a tu simiente, y ellos la poseerán para siempre. Yahweh entonces cambió de manera de pensar acerca del desastre que él había planeado para su pueblo. Moshe se volvió, se descendió de la montaña con las 2 tablas de Edut en su mano, tablas inscritas a ambos lados, por delante y por detrás. Las tablas eran del trabajo de Yahweh.
Y la escritura era la escritura de Yahweh grabada en las tablas. Cuando Joshua oyó el ruido del pueblo gritando, él dijo a Moche, suena como una guerra en el campamento. Él respondió, ese no es el clamor de victoria ni el gemido de la derrota. Lo que oigo es el sonido de gente cantando. Pero en el momento que Moche se acercó al campamento, cuando él vio el becerro y el baile, su propia ira se encendió y tiró las tablas en que él había estado sujetando y las destrozó al pie de la montaña. Agarrando el becerro que ellos habían hecho, lo fundió en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, y el cual tiró al agua. Entonces hizo que los Beneí de Israel lo bebieran. Moche dijo a Aarón, ¿qué te hizo este pueblo y qué te llevó a guiarlos tan terrible pecado? Aarón respondió, mi amo, no debes estar tan enojado. Tú sabes cómo es este pueblo, que ellos están determinados a hacer el mal. Así que ellos me dijeron, haznos ídolos que vayan delante de nosotros porque este Moche, el hombre que nos sacó de la tierra de Misraín, nosotros sabemos lo que le ha acontecido. Yo les respondí, cualquiera que tenga oro, quíteselo. Así que me lo dieron a mí, y yo lo tiré en el fuego y salió este becerro. Cuando Moche vio que el pueblo estaba fuera de control, porque Aarón les había permitido desenfrenarse para escarnio de sus enemigos, Moche se paró en la entrada del campamento y gritó, el que esté por Yahweh, venga a mí. Y todos los Beneí de Lewi se juntaron alrededor de él. Y él les dijo, aquí está lo que Yahweh, el supremo de Israel, dice, cada uno de ustedes pongan su espada en su costado. Vayan y de arriba a abajo en el campamento, de puerta en puerta, y todo hombre matará a su propio hermano, y su propio amigo, y su propio vecino. Los Beneí de Lewi hicieron lo que Moche dijo, y ese día 3,000 del pueblo murieron. Moche dijo, ustedes han dedicado hoy como Kadosh a Yahweh, porque cada uno de ustedes ha estado contra su propio hijo y contra su propio hermano, para traer una bendición sobre ustedes hoy. Al día siguiente, Moche dijo al pueblo, ustedes han cometido un pecado terrible, ahora subirá Yahweh, quizás pueda expiar su pecado. Moche subió otra vez a Yahweh y dijo, por favor, este pueblo ha cometido un terrible pecado y ellos se han hecho un ídolo de oro. Ahora, si esto voluntad, perdona su pecado. Pero si no lo haces, te suplico, bórrame de tu libro que tú has escrito. Yahweh le respondió a Moche, aquellos que han pecado contra mí son los que borraré de mi libro. Ahora ve y guía al pueblo a un lugar que te dije, mi Malak irá delante de ti. Sin embargo, el tiempo para castigar vendrá y entonces yo los castigaré por su pecado. Yahweh golpeó al pueblo con una plaga porque ellos habían hecho el becerro y el que Aarón hizo. Yahweh dijo a Moche, sal tú y el pueblo y tú has sacado de la tierra de Misraín y vuélvanse de aquí hacia la tierra de la cual yo juré a Abraham, Isaac, Jacob y te la daré a su simiente. Yo mandaré mi mala delante de ustedes y yo echaré al Kenaí, Emorí, Ití, Pirisi, Ibi y Yebusi. Ustedes irán a una tierra que fluye leche y miel, pero yo mismo no iré, porque ustedes son un pueblo tan duro de servicio, que yo podría destruirlo por el camino. Cuando el pueblo oyó esta mala noticia, ellos se enlutaron y nadie usó sus adornos. Yahweh dijo a Moche, dile a los Beneí de Israel, ustedes son como un pueblo de dura servicio. Si yo fuera a subir a ustedes, por tanto, solo un momento yo los exterminaría. Ahora, mantén sus adornos quitados. Entonces yo dedicaré lo que voy a hacer con ustedes. Así que desde el monte de Oreb en adelante, los Beneí de Israel se quitaron sus adornos. Moche tomaba el Mizcán y lo plantaba fuera del campamento, lejos del campamento. Y él lo llamó el Mizcán de Edul. Todos los que te querían consultar a Yahweh fuera del Mizcán de Edul, fuera del campamento. Cuando fuera que Moche salía al Mizcán, todo el pueblo se le levantaba y se ponía en pie, cada hombre a la puerta de su tienda. Y miraba a Moche hasta que él llegaba y entraba en el Mizcán. Cuando fuera que Moche entraba en el Mizcán, la columna de nube descendía y se estacionaba en la entrada del Mizcán, y Yahweh hablaba con Moche. Cuando todo el pueblo veía la columna de nube estacionada en la entrada del Mizcán, ellos se levantaban y se postraban cada
hombre a la puerta de su tienda. Yahweh habla mucho cara a cara. Con hombre habla con su amigo. Luego regresa al campamento, pero el joven que era su asistente, Yahoshua, el hijo de Nun, nunca salía de adentro del Mizcar. Moche dijo a Yahweh, mira tú, que tú me dices, haz que este pueblo se mueva adelante, pero tú me has dicho a quién mandarás conmigo. Sin embargo, tú has dicho, yo te conozco por nombre y también has encontrado favor a mi vista. Ahora, por favor, si es en realidad el caso que yo te he encontrado favor a tu vista, muéstrame tus caminos para que yo entienda a ti y continúe encontrando favor a tu vista. Además, sigue mirando a esta gran nación como tu pueblo. Él respondió, pon tu mente en reposo, mi presencia irá contigo. Después de todo, Moche respondió, si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas seguir adelante. Porque de qué otra forma se conocerá que yo he encontrado favor a tu vista, yo y tu pueblo, sino por tú yendo con nosotros. Eso es lo que nos distingue a nosotros, a mí y a tu pueblo, de todos los pueblos de la tierra. Yahweh dijo a Moche, yo también haré que lo que tú me has pedido que haga, porque tú has encontrado favor a mi vista, y yo te conozco por nombre. Pero Moche dijo, yo te suplico que me muestres tu favor. Él respondió, yo causaré que toda mi bondad a pasar delante de ti, y tu presencia, y yo pronunciaré el nombre de Yahweh. Además, yo muestro favor a quien se lo muestro, y me manifiesto Rahamín a quien sea lo que es manifiesto. Pero mi rostro, él continuó, no puedes ver porque un ser humano no puede mirar y permanecer vivo. Mira, él dijo, hay un lugar cerca de ti, párate en la roca. Y cuando mi cabot pase, yo te responderé en una hendidura de roca y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Entonces removeré mi mano y tú verás mi espalda, pero mi rostro no es para ser visto. Yahweh dijo a Moche, corta por ti mismo 2 tablas de piedra como las primeras. Yo inscribiré en las tablas las palabras que estaban en las primeras tablas, las cuales tú rompiste. Prepárate para la mañana y en la mañana ascenderás en el monte Sinaí y te presentarás a mí en la nube de la montaña. Nadie subirá contigo y nadie será visto en ningún sitio de la montaña. Si aún dejes que los rebaños, ni aún dejes que los rebaños y las manadas hacen el pie de la montaña. Moche cortó 2 tablas de la piedra, como las primeras. Entonces se levantó temprano en la mañana y las 2 tablas de piedra con sus manos. Ascendió al monte Sinaí como Yahweh había ordenado él hacer. Yahweh descendió en la nube y se paró allí con él y pronunció el nombre de Yahweh. Yahweh pasó delante de él y proclamó Yuhei-Bahei. Yuhei-Bahei. Él es el ser supremo de Rahum, misericordia. Hunun, piadoso. Are, tardo para la ira. Hesed, abundante en bondad. Y Emet, que significa verdad. Mostrando Hesed hasta la milésima generación, perdonando iniquidad y transgresiones y pecados, aún absorbiendo al que es inocente, pero causando los efectos negativos de las ofensas de los padres que sean experimentados por sus hijos y nietos, aún por la tercera y cuarta generación. A una Moche inclinó su cabeza y se postró y dijo, si yo ahora he encontrado favor a tu vista, Yahweh, entonces deja que Yahweh vaya con nosotros, aun si ellos son un pueblo de dura servicio, y perdona nuestras ofensas y nuestro pecado. Tómanos como tu posesión. Él dijo, he aquí, yo estoy haciendo un pacto delante de tu pueblo. Yo haré maravillas las cuales no han sido creadas en ningún sitio de la tierra, ni en ninguna nación. Todo el pueblo alrededor de ti verá la obra de Yahweh. Lo que voy a hacer a través de ti será imponente. Observa lo que yo estoy ordenando hacer hoy. Aquí está. Estoy echando delante de ti a Emorí, Etí, Perisí y Jebusi. Ten cuidado de no hacer un pacto con la gente que vive en la tierra a donde tú vas, para que ellos no se conviertan en trampa entre las propias fronteras de ustedes.
Más bien demorará sus misbet, destroza las imágenes de piedra y corta sus postes sagrados, porque no te inclinarás en ningún otro ídolo, pues yo soy Yahweh, cuyo mismo nombre es celoso. Es un ser supremo celoso. No hagas un pacto con el pueblo que vive en la tierra. Te causará ir extravio tras sus ídolos y hacer inmolación a sus ídolos. Luego ellos te invitarán a que te unas con ellos para comer sus inmolaciones. Y tomarás sus hijas como esposas para tus hijos, y tus hijas se prostituirán tras sus propios ídolos y harán que sus hijos hagan lo mismo. No se infundirán ídolos de metal para ustedes mismos. Guarda la festividad de Masad, comiendo Masad, como yo te ordene, por 7 días durante el mes de Abib. Porque fue en el mes de Abib que saliste de la tierra de mi reino, por todo lo que es primer nacido del vientre mío. De todos los animales de cría apartarás para mí los machos, y el primogénito del ganado y del rebaño. El primogénito del asno redimirás con cordero, y si no los redimes, quiebra su servicio. Todos los Beneí, primogénitos de tus hijos, te redimirás, y nadie aparecerá delante de mí con las manos vacías. 6 días trabajarás, pero el séptimo descansarás, aún en temporada de siembra y cosechas descansarás. Observa la festividad del Shavuot con el primer producto recogido de la cosecha de trigo y la festividad de la recogida al final del año. 3 veces al año todos sus hombres se presentarán delante del amo Yahweh, el supremo de Israel, porque yo voy a echar las naciones delante de ti y expandiré tu territorio. Y nadie ni aún codiciará tu tierra cuando subas a aparecer delante de Yahweh, tu ser supremo, 3 veces al año. No ofrecerás la sangre de mi inmolación con lejen leudado. Y la inmolación de la festividad de Pesar no será dejado hasta la mañana. Traerás los mejores frutos de la tierra y a la casa de Yahweh de tu ser supremo. No cocerás un cabrito en la leche de su madre. Yahweh dijo a Moche, escribe estas palabras, porque son los términos del pacto de Brit, que yo he hecho contigo y con Israel. Moche estuvo allí con Yahweh 40 días y 40 noches, durante todo cuyo tiempo no comió alimento ni bebió. Yahweh escribió en las tablas de las palabras del pacto, las 10 palabras. Cuando Moche ascendió al monte, descendió del monte de Sinaí con las 2 tablas de virtud en su mano, él no sabía que la piel de su rostro estaba enviando rayos de luz como el resultado de él hablar con Yahweh. Cuando Aarón y los Beneí de Israel vieron a Moche, la piel de su rostro resplandecía y ellos tenían temor de acercarse a él. Pero Moche los llamó hacia él. Entonces Aarón, todos los ancianos de asamblea vinieron a él y Moche habló con ellos. Después de todos los Beneí de Israel se acercaron a él, pasó a ellos todas las órdenes de Yahweh y le había dicho en el monte Sinaí. Una vez que Moche había terminado de hablar con ellos, él puso un velo en su rostro. Cuando él iba delante de Yahweh para que él hablara, él se quitaba el velo hasta que salía. Y luego, cuando él salía, él decía al Beneí de Israel lo que él había ordenado. Pero cuando los Beneí de Israel vieron el rostro de Moche, que la piel del rostro de Moche resplandecía, él se ponía el velo de vuelta sobre su rostro, hasta que iba otra vez a hablar con Yahweh. Hastara, Primera de Reyes del 18, 20 al 39. Primera de Melequín. Y él respondió, yo no pervierto a Israel, tú lo has hecho, y tú y la casa de tu padre, abandonando los misbot de Yahweh y siguiendo los Balaín. Ahora bien, ordena a todo Israel que se congregue delante de mí en el monte Carmel, en la tierra del jardín, junto con los 450 profetas de vergüenza y los 400 profetas de Asherah, que comen en la mesa de Iseil. Ahab envió la orden a toda la gente de Israel y congregó a los profetas juntos en el monte de Carmel. Elías se acercó a todo el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo saltarán ustedes de un lado a otro? Si Yahweh es el supremo, síganlo, pero si es Baal, síganlo. El pueblo no respondió ni una sola palabra. Entonces Elías
dijo al pueblo: yo solamente soy el único profeta de Yahweh que ha quedado, mientras que los profetas de Baal son 450, los profetas de Asherah son 400. Que nos den 2 toros, y ellos pueden escoger el toro que quieren para ellos mismos. Entonces él lo corten en pedazos y lo pongan sobre la leña. No pongan fuego debajo de él. Entonces ustedes clamen gritando en el nombre de sus ídolos, y yo clamaré en el nombre de Yahweh, y el Ser Supremo, que responda con fuego, que sea el Ser Supremo. Y todo el pueblo respondió: la palabra que has hablado es buena. Entonces Elías dijo a los profetas de vergüenza: escojan un toro para ustedes y lo preparan primero, porque hay muchos de ustedes. Entonces clamen en el nombre de su Dios, pero no pongan fuego debajo de él. Ellos tomaron un toro y lo prepararon, clamaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía. Baal, respóndenos, pero no se oyó ninguna voz y nadie respondió. Según ellos brincaban alrededor de Misbeh, y ellos habían hecho. Alrededor del mediodía, Elías comenzó a ridiculizarlos. Griten más altos, griten más altos. Después de todo, él es un ídolo, ¿no es así? Quizá está meditando y está dedicado a los negocios. Quizá está dormido y tienen que despertarlo. Así que gritaron más alto y comenzaron a rasgarse con espadas y cuchillos, como era su costumbre, hasta que la sangre chorreaba de ellos. Y profetizaron hasta lo que llegó el anochecer, hasta que fuera la hora para la ofrenda de la tarde. Elías habló con los profetas de las abominaciones. Sepárense por ahora, yo ofreceré mi ofrenda de Minjá. Y ellos se prepararon a un lado. Entonces Elías dijo al pueblo, a todo el pueblo: vengan cerca de mí. Todo el pueblo vino cerca de él. Luego se reparó el Misbeh de Yahweh, que estaba arruinado. Elías tomó 12 piedras, conforme al número de las tribus de los Beneit de Jacob, a quien la palabra de Yahweh había venido, diciendo: tu nombre serás Israel. Con las piedras que edificó el Misbeh y el nombre de Yahweh, y reparó el Misbeh, el altar que había sido destruido. Entonces él cavó una zanja alrededor del Misbeh, suficientemente honda para las 2 medidas de grano. Agarró la leña partida en el Misbeh que había hecho, dividió la ofrenda quemada completa y la puso sobre la leña y la puso sobre el Misbeh, el altar. Entonces dijo: llenen 4 vasijas de agua y la derraman sobre la ofrenda quemada y sobre la leña. Ellos lo hicieron. Háganlo otra vez, él dijo, y ellos hicieron de nuevo. Háganlo otra vez, y les dijo. Ellos lo hicieron una tercera vez. Ahora el agua fluía alrededor del Misbeh, del altar, y había llenado la zanja de agua. Entonces, cuando llegó el momento para ofrecer la ofrenda de la tarde, Elías, el profeta, se acercó y clamó en voz alta a Shamayim: y Yahweh, el Ser Supremo de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres el Ser Supremo y que yo soy siervo, y que yo he hecho todas las cosas hoy por amor a ti. Óyeme, Yahweh, óyeme, para que este pueblo pueda saber que tú, Yahweh, eres el Ser Supremo, que tú estás volviendo sus corazones a ti. Entonces el fuego de Yahweh cayó sobre los chamayín, desde los chamayín, de los cielos. Devoró la ofrenda quemada completa, la leña, la piedra, el polvo, y se lamió el agua de la zanja. Cuando todo el pueblo vio, ellos cayeron de bruces y dijeron: Emet, verdaderamente Yahweh es el Ser Supremo. Yahweh es el Ser Supremo. Amén. Fin de la paracha.